el presidente de la República ha declarado la guerra al terrorismo, pero si vamos a ver quiénes están siendo en este momento sometidos, es únicamente los delincuentes producto de un proceso de pobreza. O sea, aquí los delincuentes de cuello blanco, los que están vinculados al narcotráfico, al crimen organizado, tienen protección del Estado. Como es el caso, por ejemplo, de la hacienda de Vinces, donde encontraron 22 toneladas, ahí no se le dice nada. Cuando se pregunta, digan los nombres de quién es el propietario de ese predio, dicen que es información reservada, por lo tanto, tienen presunción de inocencia. Pero en cambio, esos vasallos, esos pobres muchachos, resultado de un proceso de la pobreza absoluta, que han caído en el narcotráfico, que son vasallos del narcotráfico, a eso sí no tienen ningún problema en humillar, satanizar totalmente, y en ese sentido creo que la guerra declarada, para la cual necesita la plata el presidente, es únicamente declarada a la absoluta pobreza. Ahora, ¿de dónde hemos dicho que puede tener la plata? ¿Cómo es que viene a pedir espíritu de cuerpo a todos los ecuatorianos cuando un mes antes, ni tanto, 20 días antes, ellos se declararon a sí mismos, a través de una ley, regalaron a sí mismos, a través de las remisiones tributarias, que toda la vida han venido aprovechando estos sectores económicos, por la cual nosotros hemos dicho, si quiere realmente que los ecuatorianos pongamos un granito de arena en los esfuerzos que estamos haciendo, entonces los grupos económicos que se han beneficiado, sobre todo a estos 500 grupos económicos que se han beneficiado de las políticas del Estado desde el 2010 al 2024, prácticamente han aprovechado en más de 58.000 millones de dólares, que hemos dicho, en lugar de meter mano al bolsillo de los ecuatorianos, de la clase media, de la clase pobre, que aquí de más de 300 productos que aproximadamente se necesitan el día a día, de estos el 70% grava el IVA. En lugar de meter la mano a los sectores empobrecidos, a los sectores pobres de este país, debe recaudar esos recursos acaudalados que han aprovechado del Estado ecuatoriano. Y en ese sentido también hemos dicho al presidente de la República, no puede poner un escenario tan delicado como es el tema de la inseguridad para seguir aprovechando y aprobando las leyes en contra del pueblo ecuatoriano. Ok, Leonidas, esa es la posición de la CONAIE. No más impuestos al pueblo, pero sí que al menos paguen los grandes grupos económicos que se han beneficiado durante estos últimos 14 años. Ante ese hecho, ante esa realidad, ante esta coyuntura en la que se pretende incrementar el IVA al 15%, el presidente Daniel Noboa empezó a hablar de la focalización de los subsidios. Ante esto, ¿cuál es la posición de la CONAIE? Porque dice él que si una vez se focalizan los subsidios, la CONAIE y Leonidas Issa particularmente ya no tendría pretexto, dice él, para salir a las calles. Aquí no estamos construyendo pretextos para salir a las calles, aquí no estamos construyendo eventos para salir a las calles, o aquí no estamos construyendo eventos para tener discurso. Nosotros simplemente, apegados a la realidad, hemos quedado en una mesa de diálogo con el presidente de la República, expresidente de la República, Guillermo Lasso, que Daniel Noboa es el complemento de ese periodo de gobierno. O sea, no es un nuevo gobierno, él es la continuación del gobierno de Lasso. Lo que tendría que hacer, apegados a una actitud democrática, demócrata, si es que, como él mismo manifiesta, lo que debería es coger los puntos donde ha sido debatida altamente. ¿Cuál es el punto? Nosotros hemos dicho, vamos a una focalización inversa. ¿Y cómo es esto de la focalización inversa? Que paguen los grupos económicos que ya están económicamente bien, están sosteniendo económicamente bien. ¿Cuánto se recaudaría? No solo el 25% que está pretendiendo el gobierno de Noboa, sino recuperaría hasta un poco más. Solo en 3 sectores se tenía, en este caso, más de 1.250 millones de acuerdo a las cuentas del mismo Estado. Imagínese 1.250 millones para trasladar a una política de compensación social. Eso sería realmente políticas
de beneficio para el pueblo ecuatoriano. Pero a este sector hay que incluirla. Todas las empresas en este momento, como por ejemplo la empresa minera, vamos a ver en Zamora Chinchipe, cómo están devastando la naturaleza y con qué combustible están moviendo todo aquello. Están moviendo con combustible subsidiado. Por lo tanto, creemos importante que estos sectores deben pagar combustible sin subsidio. En eso hemos sido absolutamente claros. Pero no tope los subsidios, ni al transporte público, ni a los taxistas, a maquinaria agrícola, transporte comunitario. Las tricimotos en la costa aproximadamente son 2 millones de motos. ¿Se imagina usted si es que no hay una política de dar una cobertura a este sector? ¿Qué va a pasar con ese sector? Que ellos hacen transporte en el territorio. A estos sectores no se puede tocar, pero sí a los grandes que incluso han insultado al movimiento indígena y que hasta ahora se benefician estos sectores de las políticas que ha llevado adelante el movimiento indígena y los sectores populares. Ok, pero Leonidas Issa, la Asociación de Bancos, por ejemplo, en semanas atrás ya salió con un comunicado a decir que ellos son los que más aportan al Estado y que no tienen por qué pagar más impuestos. Ante esas declaraciones, ¿cuál es la postura o el mensaje que le envía la CONAIE a la Asociación de Bancos, que dicen ellos que si les cobran un poquito más, están a punto de quebrar? Debería darles vergüenza. En este país no hay un sentimiento patriótico. ¿Cómo puede decir la banca? Vamos a ver los grupos que se han beneficiado los años anteriores. ¿Quiénes son los grupos que se han beneficiado? Está el sistema financiero de este país. Revisemos uno por uno. En esta última remisión tributaria que se decía, vamos a apoyar a 300,000 ecuatorianos. Solo entremos a ver. 100 ecuatorianos, 100 grupos económicos se han beneficiado en más del 75% de lo que es esa deuda. Entonces no están pensando en el resto de los ecuatorianos. Miremos, hay decir a la Asociación de Bancos, miremos en plena pandemia, todos los sectores económicos perdimos, al menos los agricultores en el 100%, pero la banca privada sacó ganancias jugosas. Y hay que decir al pueblo ecuatoriano y a la banca privada, no estamos pidiendo que paguen impuestos de todo el capital de trabajo, para mano de obra, para medios de producción. No estamos pidiendo en absoluto. Se está diciendo grave impuestos sobre las utilidades, o sea, plata limpia después de trabajar todo, para que no sean mentirosos. Y quiero pedir aquí, no dicen que son millonarios, multimillonarios, ¿de dónde están viviendo? De los recursos que produce la patria, el Estado ecuatoriano, y dentro del Estado ecuatoriano estamos nosotros los que trabajamos la tierra y los que en el día a día, en cualquier actividad económica que sea dependiente del sistema financiero, la estamos pagando permanentemente y puntual. Solo escuche. A sus coidearios a nivel mundial, 268 millonarios y multimillonarios han pedido en la declaración de Davos, han pedido a nivel mundial que los estados, los gobiernos deben gravar impuestos para generar condiciones y superar las desigualdades. Que además de eso ellos ponen como un elemento que los grandes grupos económicos deben contribuir con más impuestos. ¿Para qué? Para que bajen las presiones económicas que están generando dentro del medio ambiente. O sea, están conscientes de que un grupo acaudalado, están concentrando en pocas manos los recursos que necesita la mayoría de la sociedad. En ese sentido, por ética, por principio, por responsabilidad y por obligatoriedad, los grupos económicos que se han beneficiado no se debe estar solo pensando en un 40%. Nosotros 25% que están proponiendo. Nosotros hemos propuesto un 40% de impuestos a las utilidades. No estamos hablando ni al patrimonio, ni al capital del trabajo, ni a las inversiones.
al patrimonio, o sea, plata ya ganada. En este principio de superar las desigualdades no solo en el Ecuador, sino en el mundo. Y sobre aquello hay incluso una intencionalidad como millonarios o multimillonarios, como el señor propietario de Microsoft, cierto, no me acuerdo ahora mismo, se me fue el nombre. Bill Gates, ¿no es cierto? Él ha planificado para reducir su nivel de riqueza durante 20 años y cada año va a ir donando 9.000 millones de dólares. Hay propuestas así, ¿saben por qué? No es porque estén locos, sino porque saben que la evolución humana supera la única vez que podemos decir que la evolución humana ha superado es que puede desarrollar condiciones para otros seres humanos para que haya equidad social en este país y en el mundo. Por ello creo importante posturas como de Bill Gates, otros grupos económicos están mirando si este modelo capitalista sigue de esta manera, simplemente es insalvable la madre tierra. Lo que sí es necesario es que los recursos producidos por la madre tierra, por los seres humanos, es necesario, en este caso, redistribuirla. Y esta no es una visión comunista, socialista, como pretenden decir. Se pide impuestos, entonces dice ya son comunistas. Vaya a ver en Estados Unidos, que ellos tanto vanaglorian diciendo que esos son los modelos exitosos. Vayan a ver cuánto graban de impuestos en estos países. ¿Acaso que aquí, en los países de tercer mundo, tenemos que tolerar semejante atrocidad que han hecho los grupos económicos beneficiando del Estado y del trabajo de la gente?